Hola amigos y suscriptores de Eureka. Sean bienvenidos a una nueva sesión de video tutoriales de nuestro segmento Eureka Académico. En esta ocasión estaremos tratando con el tema de triángulos y los ángulos dentro de ellos. Es un tema que nos han pedido tratar, un tema que nos han pedido ver en clase para solventar algunas dudas de cómo se puede trabajar con este tipo de ejercicios. Recordemos que este tema es muy importante para los ciclos de pronto de bachillerato y muchas veces de ciencias básicas ya en la universidad. Entonces, para ello vamos a optar por darles algunos trucos, por darles algunas señales de qué es lo que nosotros podemos hacer para resolver este tipo de ejercicios de una manera primeramente más rápida y más óptima, ¿sí? Obteniendo pues obviamente la respuesta buscada. Para ello nos vamos a basar en este ejercicio que tenemos nosotros de aquí y que podemos verlo en nuestra pantalla. Nos va a servir como referencia inicialmente y posteriormente lo vamos a resolver. Muy bien, entonces es muy importante antes de empezar a resolver el ejercicio saber qué es lo que vamos a hacer. Muchas de las veces nosotros cuando tenemos así una gráfica, lo primero que tenemos que hacer es nombrar ángulos sin ninguna idea. Por ejemplo, yo cojo este ángulo de aquí y digo que se llama el ángulo 2. Le tomo este de acá y digo, bueno, a ti te voy a llamar el ángulo número 3. Y así vamos nombrando ángulos solo por nombrarlos, sin ningún objetivo, sin ningún fin. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer en estos casos? Vamos a fijarnos que dentro de la figura general del triángulo, en este caso ABC, nosotros nos encontramos con otras figuras internas. Entonces, es ahí donde está la clave de resolver correctamente estos ejercicios. Y para ello nos vamos a fijar en la siguiente secuencia. Aquí es donde viene lo verdaderamente bueno. La primera figura con la que nosotros vamos a trabajar, o la primera figura que nosotros vamos a buscar, es el triángulo como tal. Es decir, nosotros tenemos esto de acá, ¿no? Entonces, este triángulo que nosotros vamos a buscar, ya sea el general, el grande, o triángulos dentro de la figura, debe tener algunas características. Entre ellas, debe englobar las incógnitas, ¿sí?, que me son de interés para resolver mi problema. No vamos a tomar cualquier triángulo por tomarlo porque pueda que no nos sirva, porque pueda que sea simplemente un dato distractor, es decir, forma parte del conjunto, pero realmente no nos aporta ninguna información valiosa para la resolución. Listo, entonces tenemos este triángulo, por ejemplo, esta figura. ¿Cuál es la característica de los ángulos dentro de un triángulo cualquiera? Que la sumatoria de los ángulos internos, ¿sí?, me va a dar 180 grados. Es decir, en otras palabras, que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 sumados me van a dar 180 grados. Perfecto. Esta es la primera figura, que la podemos encontrar justamente en el triángulo ABC, ¿sí?, y la podemos encontrar de pronto en otros triángulos, pero tenemos que ver realmente aquí cuál es el que nos es de utilidad. Ya cuando vayamos a resolver el ejercicio nos podremos dar cuenta de aquello, ¿verdad? Muy bien. La segunda figura que nosotros vamos a ubicar, o el siguiente parámetro en el que nosotros nos vamos a fijar, es en el siguiente. Vamos a ver, vamos a tener algo así, y esto es fijarnos en la presencia, en la presencia de ángulos externos. Es decir, aquí voy a tener un ángulo que se va a llamar 1 y va a ser externo. Voy a tener este ángulo 2 y este ángulo 3 por acá, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que el ángulo externo, ¿sí?, el ángulo 1, esto es ángulo externo, ¿no? Definición de ángulo externo. Que el ángulo 1 es igual a la suma de sus ángulos internos opuestos, es decir, 2 más 3. Y de esta manera nosotros tendremos nuestra segunda ecuación. En este caso, recordemos que la primera sería esto. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta, a la final lo que nos va a ayudar, o en lo que nos van a aportar estas figuras, es a formular sistemas de ecuaciones que nos permitan resolver nuestro problema de una manera más rápida. Obviamente estos ángulos van a tener otras denominaciones en el ejercicio, ¿no? Esto lo estamos tomando únicamente con la finalidad de poder explicar la temática de mejor manera. Muy bien,
La siguiente figura que vamos a buscar es esta, el clásico reloj de arena. ¿Recuerdan ustedes la figura de un reloj de arena, como lo dibujábamos antes, cuando estábamos de pronto en la escuela? ¿Sí? Esta figura de acá. Entonces, igual va a tener esta figura ángulos internos, ¿no? Este le voy a llamar 1, este le voy a llamar 2, este le voy a llamar 3 y a este le vamos a llamar 4. ¿Qué nos dice la teoría? Sí, este es el que le llamamos reloj de arena. Esta es nuestra tercera figura. ¿Sí? La teoría nos dice que la sumatoria de los ángulos internos de la parte superior, digámoslo así, es igual a la sumatoria de los ángulos internos opuestos de la parte contraria. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que 1 más 2 es igual a 3 más 4. Y tendríamos acá otro sistema de ecuaciones. Vuelvo y repito, la denominación de estos ángulos será diferente en la realidad, ¿no? Esto es únicamente con fines demostrativos. Perfecto. ¿Cuál es la otra figura que vamos a buscar? La número 4. La figura número 4 va a tener esta forma de aquí. Y de hecho se encuentra dentro del ejercicio que estamos viendo en la imagen, ¿no? Esta figura va a tener esta forma. Como una punta de flecha, ¿verdad? Vamos a llamarle ángulo 1 al exterior y vamos a darle nombre a los ángulos internos. Este se va a llamar 2, este se va a llamar 3 y este se va a llamar 4. ¿Qué nos dice la teoría? A este le vamos a llamar punta de flecha. Muy bien. ¿Qué nos dice la teoría? Que el ángulo externo, es decir, el ángulo 1, recordemos que este es el externo a la figura, es igual a la sumatoria de los ángulos internos de la figura, es decir, 2 más 3 más 4. Y tendríamos otra ecuación que puede aportar al sistema. Muy bien. Y nos quedaría una figura pendiente por analizar, la número 5. Que a veces se le encuentra y a veces no. Y simplemente lo que nosotros tenemos que buscar es un polígono o generalmente podríamos decir un cuadrilátero, dependiendo de lo que nosotros tengamos en la figura, ¿no? Generalmente son cuadriláteros. Vamos a llamarle 1, 2, 3, 4. ¿Y qué nos dice? Vamos a llamarle aquí cuadrilátero, ¿no? La teoría nos dice que la sumatoria de los ángulos internos de este cuadrilátero, 1 más 2 más 3 más 4, me va a dar como resultado 360 grados. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos observar que tenemos 5 figuras básicas, se puede decir, con las que nosotros podemos trabajar para poder resolver nuestros ejercicios de una manera muy práctica. Y en este caso, pues tenemos el triángulo normal en la figura número 1, ¿sí? Tenemos el ángulo externo en la figura número 2, que es lo que tendríamos que buscar. El reloj de arena como número 3, la punta de flecha como figura número 4 y el cuadrilátero como figura número 5. Entonces, por ejemplo, para el caso número 1, ¿dónde encontramos un triángulo? El triángulo ABC, el grande, ¿no? El general. ¿Podemos ver otros triángulos adentro? Sí, de pronto el B y C, el D y C, el B e I. Tenemos muchos triángulos dentro del triángulo general, pero recordemos que tenemos que buscar esta figura o asignarle esta figura al triángulo que nos aporte información que sirva para resolver nuestro procedimiento. No cualquier triángulo así porque sí. Ángulo externo, de pronto, ¿dónde tengo un ángulo externo por aquí? Vamos a buscarlo. De pronto podría ser este ángulo I, que es externo al triángulo IEB. Y sería igual a la suma de 1 más 90, por ejemplo, ¿sí? Por definición. El relojcito de arena, ¿dónde podemos verlo? De pronto, si nos fijamos aquí en E, B, I, D, C. Aquí tenemos esta figura del reloj de arena. Para este caso diríamos que 90 grados más 1 sería igual a la suma de los opuestos, el ángulo interno D más X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta figura sí no sería de utilidad. ¿Por qué? Porque involucra a nuestra incógnita X, ¿verdad? Perfecto.
Vamos con la punta de flecha. ¿Dónde tenemos esta figura? Si nosotros nos fijamos de pronto en A, B, I, C, A. Aquí tenemos esta figura. Entonces nos dice que el ángulo externo I sería igual a la suma de los ángulos internos. 2 veces 1 más 40 y más X. Esta figura también nos es de interés porque está involucrando a datos que yo conozco de mi hipótesis gráfica, así como de la tesis, es decir, la incógnita que estoy buscando, y de paso lo está relacionando con una ecuación anterior del ángulo externo. Recordemos que también involucra a I, a 1 y a 90 grados, es decir, ya podríamos ahí formar un sistema de ecuaciones. Y por último, un cuadrilátero, ¿sí? Que en este caso, a ver, veamos, no tenemos la presencia de aquí de un cuadrilátero, pero en caso de que lo hubiese, pues optaríamos por utilizar esta parte, ¿no? La suma de ángulos internos de un cuadrilátero que nos da 360 grados.